Hola, hola, en este pequeño video vamos a ver cómo definir variables tanto numéricas como de texto en el lenguaje de programación de Python. Para utilizar Python vamos a utilizar nuestra aplicación de Ubuntu 20.04 como aplicación instalada en nuestro sistema operativo Windows. Lo primero que vamos a hacer es obviamente correr o abrir el sistema de lenguaje de Python simplemente tecleando Python en nuestra terminal. Abran su Python y vamos a aprender esto. Bueno, definir variables en Python es bastante sencillo. Básicamente la estructura es el nombre de la variable, el símbolo de igual y ese valor que tú quieres que se guarde o que se almacene en tu variable. En este caso, si yo copio a igual a 12, simplemente Python va a guardar el número 12 en una variable que él va a reconocer con el nombre de a. En este caso, a vendría a ser una variable de tipo numérico, dado que el valor que tiene guardado es un número. En este caso, si yo defino, por ejemplo, una variable b, ahora igual, abro comillas y coloco el número 12 dentro de esas comillas, existe una diferencia clara entre la variable a y la variable b. La variable b es una variable de tipo texto o tipo string. Esto quiere decir que aunque tenga un número guardado en esa variable, en realidad él entiende esos caracteres que están guardados como un texto. Por ejemplo, si yo quisiera ver cuál es la diferencia o cómo definir qué tipo de variable estoy trabajando, yo podría utilizar el comando type. Ese comando lo que me permite es, al ingresar la variable dentro de paréntesis, definir qué tipo de variable tengo. En este caso, el a me dice que es de tipo numérico, en este caso int, que es integer, es decir, un entero. También tenemos variables numéricas tipo doble o digamos tipo decimal, donde podríamos guardar valores como 12.5, 12.3 o en términos generales valores decimales. Si yo repito exactamente el mismo comando, en este caso para nuestra variable b, me dice que nuestra variable b es de tipo str o string, en otras palabras, tipo texto. ¿Por qué es importante entonces para nosotros entender qué tipo de variables hay o qué tipo, digamos, de variables tenemos? Por el siguiente motivo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una aritmética bastante simple, definiendo una variable c que sea igual a lo que tengo guardado en mi variable a más el número 2, y quisiera mostrar ese resultado utilizando el comando print y entre paréntesis la variable, yo veo que claramente Python está entendiendo que el número 12 que está guardado en mi variable a funciona como un número que al sumarle 2 básicamente me da un resultado de 14 que tiene completa lógica matemática. Sin embargo, si yo quisiera hacer exactamente el mismo proceso, pero en este caso con mi variable b, Python va a generar un error porque en la variable b hay un número 12, pero él no entiende ese 12 como un número, él entiende ese 12 como una sucesión de caracteres. En este caso, si yo le doy enter, él me va a decir, hay un error porque solamente podemos generar una cadena de caracteres si son ambas variables de tipo texto o tipo string, pero no podríamos asociar un tipo entero o tipo numérico con un tipo string. Esto es importante saberlo porque si yo en este caso quisiera hacer, digamos, algo que podría ocurrírsele a uno y es pasar el número 2 a tipo texto, tratando, digamos, de decirle a Python a ver si es capaz de sumarlos, Python va a hacer algo completamente diferente. Si yo a esto le voy a dar enter por acá y voy a decirle que me muestre el resultado de esto, lo que él me va a dar como resultado es el número 122. Ese número, entre comillas, de 122 no es porque Python esté haciendo una matemática errada. Básicamente lo que está haciendo es generando un nuevo texto en donde teníamos unos caracteres iniciales que estaban guardados en nuestra variable b, en este caso 12,
y simplemente le va a adicionar otro carácter que vos metiste acá como la variable que entre comillas está sumándose. Entonces, cuando tenemos variables numéricas, el símbolo más hace operaciones matemáticas, mientras que cuando tenemos variables tipo texto, el más lo que hace es concadenar o básicamente integrar ambos caracteres para generar un mismo fila o digamos una misma secuencia de caracteres tipo texto. Hasta aquí llegamos con este video de hoy, espero les haya gustado un poco esta introducción a las variables. Hemos hablado digamos de variables numéricas, hemos hablado de variables de tipo texto. Claramente vemos cuál podría ser la implicación de saber bien cuál es lo que estamos utilizando para no hacer operaciones matemáticas con tipo texto y tampoco tratar de hacer palabras con variables tipo numéricas. Espero les haya gustado, nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.